Welcome, La Roca. Buenas tardes, La Roca. It is good to be with you today. Nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. My name is Abdon Garza, Soy el pastor Abdon Garza and this is Pastor Lupina. y ella es la pastora Lupina. And again, it is wonderful to have you here with us. Nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. I have a few announcements for today. Tengo algunos anuncios para ustedes el día de hoy. First of all, please take a time to go to our website at www.nhumc.org and register your attendance. Primeramente, ve a nuestra página web para que registres que estás tú participando con nosotros y acuérdate que la página web es nhumc.org. And also, if you are watching us on Facebook, please like us. Si tú nos estás viendo a través de la página de Facebook, pon ahí que tú nos das un like. And on YouTube, if you'll please subscribe to us and also hit that little bell by the subscribe button so you'll be reminded of our messages. Y te invitamos que si nos estás viendo a través de YouTube, que nos pongas ahí que estás suscribido con nosotros y también ponle a un clic a la campanita para que cuando haya un evento de nosotros, tú puedas participar. Here are some messages regarding the life of the church. Hay algunos anuncios que son acerca de lo que es la vida de la iglesia. So first of all, we have a children's Advent adventure on December 12th. En diciembre 12 tenemos una actividad con los niños que se llama Una Aventura de Adviento. And you must register online. So if you go to our website, you can register a time for you to come with your children and family to enjoy this event. Es muy importante que para que participes en este evento te tienes que registrar de antemano. Entonces, por favor, hoy mismo regístrate a través de nuestra página web. And so also on December 13th, that's next Sunday, we have our Christmas cantada, and that is going to be an awesome experience for you. Te invitamos que el próximo domingo tú vengas con nosotros durante el tiempo del culto porque vamos a tener nuestra cantata navideña con el coro. And then also, I need to start giving you reminders regarding Christmas Eve. Y queremos ahora empezar a recordarte acerca de nuestras actividades de Nochebuena. So on Christmas Eve at 2 p.m., we will have a live service here at the Ministry Center. En Nochebuena vamos a tener aquí un culto en vivo a las 2 de la tarde en el Ministry Center. But what you would need to do is go online and also register for that so we know how many people will be coming. Es muy importante que si quieres participar en persona te registres en nuestra página web para saber cuánta gente viene. Now, if you're going to be worshiping online, there are services at 4 and at 6 that you can do online worship. Y también si tú quieres hacerlo en línea, va a haber cultos a las 4 y a las 6 de la tarde. And there are also a lot of other services at our 1604 campus Y va a haber that day. otros cultos ese mismo día en vivo en nuestro campus del 1604. Now, if you are going to worship online, please make time to come by the Ministry Center on sometime between now and Christmas, between, let's say, 12:30 and 1 o'clock in that area or afterwards, till at least 2. And we can give you a candle and the communion elements for Christmas Eve service. Si tú vas a querer participar en línea, te invitamos que tú vengas al Ministry Center en estos días entre 12:30 y 2 para que recojas tus elementos de comunión y también tu vela que vamos a usar para el día de Nochebuena. And I think those are all the announcements we have for today. Estos son todos los anuncios para el día de hoy. So now we're going to move on to the lighting of our Advent candle. Ahora vamos a hacer lo que es el encender nuestra vela de Adviento. The second candle of Advent is the candle of peace. La segunda vela de Adviento es la vela de paz. It is sometimes called the Bethlehem candle to remind us of the place in which preparations were made to receive and cradle the Christ child. A veces se llama la vela de Belén para recordarnos del lugar donde se hicieron las preparaciones para recibir y acomodar a Cristo niño. Peace is a gift that we must be prepared for. God gives us the gift of peace when we turn to Him in faith. Paz es un regalo para el que tenemos que prepararnos. Dios nos da el regalo de paz cuando volvemos a Él en fe. The prophet Isaiah calls Christ the Prince of Peace. Through John the Baptist and all the other prophets, God asks us to prepare our hearts so that He may come in. El profeta Isaías llama a Cristo el príncipe de paz. Por medio de Juan el Bautista y todos los otros profetas, Dios nos pide que preparemos nuestros corazones para que así Él pueda entrar. Our hope is in God and in His Son, Jesus Christ. Our peace is found in Him.
We light this candle today to remind us that he brings peace to all who trust in him. Nuestra esperanza está en Dios y en su Hijo Jesucristo. Nuestra paz se encuentra en Él. Encendemos esta vela hoy para recordarnos que Él trae paz a todo aquel que cree en Él. Let us pray. Oremos. Loving God, thank you for the peace you give us through Jesus. Amado Dios, gracias por la paz que nos das a través de Jesús. Amen. Ahora pedimos al tiempo de alabanza y vamos a ponernos de pie para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Now's our time for worship, and we're going to be, please stand for our worship. Ahora vamos a entrar en un tiempo de alabanza y siempre me gusta en esta estación de Navidad que podemos cantar cantos que son mucho de gozo, de esperanza. I like, as we're going to have this time of praise, I like a lot as we get to sing Christmas songs because it just reminds us of all the hope, of all the joy that this season brings. Entonces, en ese espíritu les invito, vamos a pararnos juntos y alabemos a Dios. As you can, let's stand together and let's praise the Lord. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Like the herald angels sing, glory to the newborn King. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Dios cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Hail the heaven, Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. While he lays his glory by, born that we no more may die, born to raise us from the earth, born to give us second birth. Like the herald angels sing, glory to the newborn King. Amén. Ahora vamos a entrar en un tiempo de oración, de preparar para eso. We're getting into a time of prayer right now. Entonces les invito de recordar el amor que representa el hecho que Jesucristo vino a nuestro mundo como uno de nosotros. So as we're in this time of prayer, I just invite us to reflect how much love that represents, the fact that Jesus came and met us where we are in our world as one of us. Y todo esto realmente nos enseña, su amor enseña
el paz que Él puede traer. It shows us the love and just the peace that He can bring for us. Entonces les invito a reflexionar en esto mientras cantemos eso. I just invite us to reflect on that as we sing this together. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh pueblecito de Belén, afortunado tú, pues en tus campos brilla hoy la perdoable luz. El Hijo, el deseado, con santa expectación, por toda gente, toda edad, en ti Belén nació. Oh, holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Oh, Santo Niño de Belén, desciende con tu amor, echando afuera todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicas criaturas le anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar, Jesús Emmanuel. You know, this morning we lit the candle of peace. Esta tarde nosotros pusimos la vela de la paz. And as we lit it, we talked about how God gives us peace as we become faithful and have faith in Him. Cuando prendemos esta vela, hablamos cómo es que Dios nos da paz y tenemos paz porque tenemos una fe en Él. I had the opportunity to talk with a gentleman this morning who has been going through some difficult times. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que estaba teniendo problemas en su vida. And frankly, I don't know anybody during this pandemic that hasn't gone through some difficult times. Y honestamente, durante este tiempo de la pandemia, no podemos creer que no haya una persona que no ha tenido un tiempo difícil. But he said, I don't know how I would have made it through these times without Christ in my life. Y esta persona dijo, yo no sé cómo hubiera podido sobrevivir este tiempo sin Cristo en mi vida. And he said, I can't understand how someone who doesn't have Christ in their life would be able to get through some of the challenges that
a lot of people are going through. Y él dijo, yo no sé cómo una persona puede sobrevivir todos estos retos sin tener al Señor Jesucristo en su corazón. And so I agreed. I just said amen. Y yo estaba de acuerdo, solamente dije amén. I've had challenges during this pandemic. My family has. Mi familia tuvo muchos retos y ha tenido retos durante este tiempo de pandemia. But Christ has given us the peace that goes far beyond understanding. Pero Cristo nos ha dado esa paz que pasa todo lo que entendemos. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we thank you for your Son, Jesus Christ, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, who, as we accepted him and brought him into our lives, que cuando lo aceptamos en nuestras vidas, he has given us peace. Él nos da paz. Peace to go through the difficult times. Paz que nos ayuda a salir adelante en los momentos difíciles. Peace by remembering that we have someone greater to count on. Paz que nos ayuda a recordar que tenemos a alguien aún mayor que nosotros en quien podemos contar. Someone who loves us. Alguien que nos ama. Someone who walks with us through every moment. O alguien que camina con nosotros en todo momento de nuestra vida. And someone who knows what it is to go through difficulties. Y alguien que entiende lo que es pasar por dificultad. We thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. And thank you for all the blessings that we receive, especially the blessing of peace. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, en especial la bendición de tener paz. We love you. Te amamos, Señor. And it's in Jesus' name we pray. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. And now it's time for our children's moment. Y ahora es el tiempo de los niños. And we welcome Catherine to us. Bienvenida, Catherine. Good afternoon, La Roca. Buenas tardes, La Roca. We are blessed to be in worship together today. Nos da mucho gusto estar en este tiempo de culto juntos. So as many of y'all might already know, I love Harry Potter. Muchos de ustedes probablemente ya saben que a mí me encantan los libros de Harry Potter. I have always loved the stories since I read them when I was little, but the more that I read them, the more I fall in love with them. Siempre me han gustado desde que yo era pequeña y entre más las leo, más me gustan. And one of the main reasons for that is I see that it's all these little stories that are so long that lead up to one big story of where good wins over evil. Lo que me gusta es que son muchas historias pequeñas, pero cuando tú las ves, a cada una de ellas todas dirigen a un solo punto, y es el hecho de cómo lo bueno gana contra lo malo. And all the little details in the very first book help you learn more and connect to the very ending of the last book. Y cómo es que también los pequeños detalles del primer libro te ayudan a conectar con el último libro. And you know what? I love Harry Potter for many of the same reasons that I love the Bible. Me gusta mucho este libro de Harry Potter, en gran parte por muchas cosas que me agradan de la Biblia. And when you look at the Bible, you look at something that is a lot of little stories that all lead up to one big thing. Si tú piensas cómo es la Biblia son muchas historias pequeñas, pero todas historias llevan a un solo punto. The more you read all the stories in both the Old and the New Testament, you see that they're leading up to tell the story of Jesus. Tú puedes ver cómo todas las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos te dirigen a un solo lugar, y esa es la historia de Jesús. But the even bigger story about how God had a plan that good was going to win over evil. Y lo más hermoso es también ver cómo hay esa historia en donde Dios nos dice cómo es que lo bueno va a ganar contra lo malo. You know, the Bible is one long story that all points to the coming of Jesus. La Biblia es una historia que toda nos apunta acerca de quién es Jesús y la venida de Jesús. And you would be amazed at how even the stories that we don't think are about Jesus have parts of them that are totally about Jesus. Y muchas veces cuando leemos la Biblia pensamos, esta historia a lo mejor no tiene nada que ver con Jesús, pero en realidad nos lleva y otra vez nos indica y nos pone otra vez en Jesús. And there were people generations and generations before Jesus who were talking about Jesus. Y hubo gente, generaciones y generaciones que hablaron acerca de Jesús antes de que Jesús llegara. And we're going to learn a little bit about that today. De eso vamos a hablar el día de hoy.
So, my challenge for you this week is to take whatever your favorite Bible story is and find a way that you can connect it to the story of Jesus. Mi invitación es que el día de hoy, en esta semana, tú leas la Biblia y busca una historia que te guste de la Biblia. Y de esa historia, fíjate cómo es que siempre te va a conectar a Cristo. I challenge you to go and read your favorite stories and see where you can spot the places where God's plan was for good to win over evil. Te invito a que busques en todas esas historias cómo es que todas estas apuntan a un lugar y ese lugar en el que como lo bueno gana sobre lo malo. Let's pray together. Vamos a orar juntos. God, I thank you that you love us so much, Señor, te doy gracias porque tú nos amas tanto. that you give us a long story with many little details and bits Y tú nos diste una historia muy larga con muchos detalles en ella. that show us just how good you are and that you have always had a plan. Y nos muestra cómo eres tú tan bueno y cómo tienes un plan en nosotros. Help us when we read the Bible to see Ayúdanos a poder ver cuando leemos la Biblia, that it's one long story that points to Jesus que es una historia larga que nos apunta a Jesús. and tells about your plan for good to win over evil. Y es la historia en donde tú nos dices cómo es que lo bueno gana sobre lo malo. We love you, God. Te amamos, Dios. It's in Jesus' name we pray. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. Thank you. And now is our time for our offering. Este es nuestro tiempo de la ofrenda. One of the things that we've been talking about over the last several weeks is that our offerings they do a lot for the community and for the church. Últimamente hemos hablado cómo es que realmente sí, nuestras ofrendas son un apoyo indispensable para lo que hacemos como ministerios en la iglesia. But the most important thing is our offerings are a form of worship to our Lord. Pero lo más importante es recordar que nuestras ofrendas son una forma de alabar y glorificar al Señor. See, when we trust Him with our finances, Cuando nosotros confiamos a Dios con todas nuestras finanzas, we trust Him with some of the most important things that we have sometimes. le estamos confiando a Dios con algunas de las cosas que son las más importantes en nuestra vida a veces. And we're telling Him that He is more important than those. Y a través de esto nosotros estamos diciéndole a Dios, tú eres más importante que aún esto. So that is our a way of worshiping and giving Him glory. Entonces, esta es una forma en donde nosotros alabamos a Dios y le damos a Él la gloria. And we also talked about in the last few weeks about how our pledge cards our pledge drive that we're doing for our pledge cards are a form of just a commitment to God. Y hemos hablado de cómo es que hemos creado estas tarjetas que hemos pedido que nos entreguen como una forma de decir, esta tarjeta demuestra que estoy comprometido con el Señor. And these cards, it doesn't matter what you are, how much you are pledging, it's that you have a pledge. It can be for any amount, any percentage, whatever you feel comfortable with, but it's a commitment to our Lord. Y lo que hacemos con estas tarjetas, lo importante, hermanos, no es el número que pones o la cantidad exacta o el porcentaje. Lo importante es que estás diciendo, este porcentaje o esta cantidad lo estoy comprometiendo a entregar al Señor. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we thank you for all that you provide to us. te damos gracias por todo lo que nos provees. We know that everything that we have and everything that we own, it ultimately comes from you. Señor, sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que es nuestro, en realidad todo eso es tuyo. And now we return just a portion of it to you for your work in your kingdom. Y Señor, solamente entregamos una porción de esto al reino tuyo. Lord, we love you, Te amamos, Señor. and it's in Jesus' name we pray. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. There it is. Quiero introducir tantito nuestra canción de ofrenda. ¿Por qué es tantito diferente? I just want to give a brief introduction for our offering song. It's a little bit different. Por un proyecto de una de mis clases tuve que hacer algo de presentar escritura en una forma artística. So one of my classes I had to do a project of presenting something of scripture in an artistic form. Y la historia de Zacarías quería hacer algo de decir una historia. So the story of Zechariah, I just wanted to do something that tells that story. Y qué mejor forma de decir una historia por un corrido. So what better way to tell a story than through a corrido. Entonces, esto es el corrido de Zacarías. This is the corrido of Zechariah.
Señoras y señores, les voy a contar un corrido de Navidad y el niño y lo que fue prometido de Juan el Bautista, su primo, como él fue nacido. El padre de Juan el Bautista fue Zacarías. Sirvió como un sacerdote de la herencia de Abías. Llegó un gran día especial que cumplió las profecías. Zacarías sirvió en el templo, dio la ofrenda en su día. Un ángel llegó de repente con noticias de gran alegría. Zacarías y su esposa un hijo tendría. No puedo creerlo, él dijo, soy un hombre ya grande de edad. El ángel dijo que es posible, así tú verás la verdad. No hablarás ni palabra hasta llegar a ser realidad. La esposa de Zacarías, Elizabeth, se amó. Ella dio a luz un niño, Zacarías como muro quedó, hasta el día de nombrarlo, y el nombre proclamó. Escribió que Juan fue su nombre, Zacarías y pudo hablar, y dijo una profecía que Juan iba a preparar la tierra para grandes noticias. Jesucristo va a salvar. Our scripture for today comes from Luke 1:67 through 80. La escritura del día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80. And the word of the Lord says, La palabra del Señor dice: His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the land of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre.
Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, and by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those who live in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos para la senda de la paz. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. Thanks be to God. Damos gracias a Dios. Would you pray with me, please? ¿Podrían orar conmigo, por favor? Father, either in me or in spite of me, please, Señor, a través de mí o a pesar de mí, please let my words ring into the hearts of the people who need it. Señor, permite que mi voz pueda ser un medio para que puedas hablar a las personas. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Well, good afternoon, La Roca. My name is Patrick. I'm one of the pastors at Northern Hills, and I'm excited to be talking with you today about this topic. Me da mucho gusto verlo. Soy el pastor Patrick y soy uno de los pastores aquí y estoy muy contento de poder venir aquí con ustedes y hablarles de este tema. We are in the second week of Advent, which means we're halfway through already. Estamos en la segunda semana de Adviento, lo que significa que ya estamos a la mitad. I remember as a child, it felt like Christmas took forever to Cuando get yo here. era pequeño, yo sentía que para llegar a Navidad se tardaba muchísimo hasta llegar a ese día de Navidad. I would wait and wait and wait on it to get here. Y yo estaba espere y espera hasta que llegara Navidad. And now that I am an adult, I feel like I blink and we're at Christmas. Y ahora que soy un adulto, siento que solamente parpadeo y ya estamos en Navidad. Like Halloween was last week and Thanksgiving was yesterday. Siento como si lo que fue Halloween ya fue la semana pasada y como si la acción de gracias fuera ayer. And now we're just a few short weeks away from Christmas. Y estamos a unas pocas semanas para la llegada de Navidad. We're also halfway through our Advent sermon series, También estamos en la mitad de lo que son nuestros sermones de Adviento. a faith that we sing. Es la fe que cantamos. Pastor Abden last week talked about the Magnificat, La semana pasada, Pastor Abdon habló acerca del Magnificat. that amazing song of Mary that talks about the magnification of the Lord. Y es una canción hermosa hecha por María, en donde ella magnifica a Dios. Today, we're talking about the Benedictus, Y el día de hoy vamos a hablar del Benedictus. which means praise be. Y lo que significa Benedictus es la alabanza a Dios. It's written by Zechariah, Es escrita por Zacarías. the father of John the Baptist. Él es el papá de Juan el Bautista. And his story is kind of interesting. Su historia es muy interesante. It happens earlier in the Gospel of Luke. Esta historia empieza un poquito antes en el Evangelio de Lucas. Zechariah was a priest, Zacarías era un sacerdote and he was chosen by Lot to offer the incense at prayers at the temple. y él fue escogido por suerte que llevara entonces el incienso delante de la presencia de Dios. This was his lucky day. It was like a once-in-a-lifetime opportunity for a priest. Este era como que su día de suerte porque eso sucedía una sola vez en la vida de un sacerdote. Everyone was praying outside, and he went into the temple. Todos estaban haciendo oración afuera, pero entonces él fue al templo, And he wasn't alone, pero él no estaba solo. because the angel Gabriel startled him, Porque dice la Biblia que el ángel Gabriel lo asustó. and he kind of freaked out for a few moments, Y él se asustó por un momento and then he finally calmed down. y luego se calmó. And Gabriel spoke to him.
Y entonces Gabriel le habló He told him that even though he was old, that he would have a child. y le dijo que aunque él era un hombre ya mayor de edad, iba a tener un hijo And that Elizabeth would give birth to a son, and he would be a powerful prophet in the line of Elijah. y le dijo cómo es que Elizabeth iba a tener un hijo que iba a ser un gran profeta de la línea de los profetas de Elías. That his name would be John, and that he would take the Nazarite vow. Y que su nombre sería Juan y también tomaría el voto nazareno. And then the kicker, Y luego lo que sucede. that he would be the forerunner of the one yet to come. Y que él iba a ser el que iba a preparar el camino de aquel que vendría. Unlike Voldemort, the one who will not be named, this is the one who is destined to come. No como el de la historia de Harry Potter, no el que no debe ser nombrado, sino aquel que tiene que ser nombrado porque va a venir. And that was amazing. Y eso es grandioso. But then Zechariah messed it up. Pero luego Zacarías, comete un error. He actually looked at Gabriel and said, well, how can I be sure this is going to happen? Y él le dice a Gabriel, ¿cómo estoy seguro que esto va a pasar? And Gabriel got mad. Y entonces Gabriel se enojó. At least that's how I read it. Eso es como yo lo entiendo. And Gabriel actually told him again who he was. Y Gabriel le volvió a decir entonces a Zacarías quién era él. He's like, I am Gabriel. I've been in the presence of the Lord. Y entonces dijo, yo soy Gabriel, yo he estado en la presencia de Dios. And because you doubted, you will be mute until the child is born. Y le dijo, entonces porque dudaste, vas a estar mudo hasta que el hijo nazca. And so by this time, the people outside were wondering what happened to Zechariah. Y entonces la gente de afuera estaba pensando, ¿qué está sucediendo con Zacarías? And he goes outside and tries to sign to them what had happened. Y entonces Zacarías sale y él trata de, a través de signos y de mover sus manos, les trata de explicar qué pasó. And they didn't understand. Nadie le entendió. And so he goes into kind of seclusion for the 9 months. And that, of course, as Pastor Abden said last week, that Elizabeth went into seclusion for some of her time. Y vemos entonces que como resultado él se aísla por esos 9 meses y también como Pastor Abdon lo explicó la semana pasada, Elizabeth también. And it came time 9 months later for the child to be born. 9 meses después entonces el bebé nace. The child was born. El bebé nace. And on the 8th day of John's life, he went in to be circumcised. That's the day he gets his official name. Y a los 8 días de haber nacido, entonces él es cuando va y lleva a ser circuncidado y es cuando oficialmente recibe su nombre. And since Zechariah couldn't speak, they asked Elizabeth what he's to be named. Y como en ese entonces Zacarías no podía hablar, le preguntaban a Elizabeth, ¿cómo llamamos al bebé? She said his name is John. Y él le dijo a la gente, su nombre es Juan. And then the people argued with her. Y entonces la gente se empezó a discutir con ella. And said, well, you don't have any Johns in your family. Let's name him Zechariah after his dad. Y decían, pero si tú no tienes ningún Juan en tu familia, ¿por qué no llamarlo Zacarías? Porque tu esposo se llama Zacarías. And this debate happened. Y todo este debate está sucediendo. And so they finally went to Zechariah, and he said, give me a tablet to write on. Y entonces van con Zacarías y Zacarías pide que le traigan una forma, una tabla para poder escribir. And he wrote, his name is John. Y ahí escribió, el nombre es Juan. And that's the moment he could speak again. Y en el momento en que escribe Juan, entonces puede volver a hablar. And then from the Holy Spirit and from 9 months of contemplating what he would say, Y como fruto de la presencia del Espíritu Santo y estos 9 meses en que él estuvo en contemplación con Dios, this song, this prayer, this prophecy, it all poured out of him. entonces este canto, esta profecía sale de él And it is gorgeous. y es hermosa. And as I read it, there's 2 things that I want to point out today. Y como la estoy leyendo, hay 2 cosas que quiero que veamos. The first is that Christmas has been on the mind of God for a very long time. Primeramente es que lo que es Navidad ha sido parte de la mente de Dios por un tiempo muy largo. Just like in Mary's song, Zechariah quotes lots or references lots of Old Testament scriptures. Porque así como en el canto de María, también Zacarías, él dice muchos de los versículos del Antiguo Testamento. One in particular, he talks about the root of Jesse, or the son, the King David, being the descendant of this one who is yet to come.
Vemos cómo es que él habla acerca del descendiente de David, cómo es de que a través de él vendría esta persona que sería el Mesías. This is how we know the song is not talking about John, but talking about Jesus. Y por eso es que sabemos que este canto no está hablando precisamente de Juan, sino más bien está hablando de Jesús. Because John, his father, Zechariah, and his mother are all from the tribe of Levi. Porque sabemos que tanto los papás de Juan eran de la tribu de Leví. But Mary and Joseph and Jesus are from the tribe of Judah, the same as King David. Pero vemos cómo es que Jesús y María y José son de la tribu de Judá, que es de la tribu de David también. And it says this in verse 69 and 70, he raised up a horn of salvation Y dice en la Biblia cómo es que entonces levanta este cuerno de salvación for us in the house of his servant David, para nosotros en la casa de nuestro hijo David, as he said through his holy prophets of long ago. como lo dijo en los profetas hace mucho tiempo. You see, there are over 300 scriptural references in the Old Testament to Jesus. Hay alrededor de 300 escrituras en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesús. And I believe that Christmas was on the mind of God for so long, past the birth of John and the birth of Jesus. Yo creo que en la mente de Dios estaba la idea de Navidad mucho antes y pasando aún lo que fue el nacimiento aún de Juan y de Jesús. All the way back to the choosing of King David, Fue aún desde el momento en que también se escogió al rey David, the first king of Israel chosen by God. el primer rey que fue escogido por Dios. But it goes back even farther than that. Pero es aún más atrás que eso. Let's go all the way back to Genesis. Piensa en el libro de Génesis. To my man, my favorite Old Testament person, Abraham. Para una persona que es la persona favorita para mí en el Antiguo Testamento, Abraham. The forefather, the godfather, Abraham. Abraham, lo que es el padre, nuestro padre Abraham, el patriarca. So one time, Abraham was belly aching to God Una vez Abraham se estaba quejando con Dios about how he didn't have any children and a servant in his house would get all of his stuff when he died. y cómo es que entonces al no tener ningún hijo, una de sus siervos es el quien va a tener toda la herencia de él. And God said, go outside, Y entonces Dios le dijo, ve afuera, look up, mira arriba and look at the stars. y mira las estrellas. Count them if you can. Cuéntalas si tú puedes. Your descendants will be like these stars, uncountable. Tus descendientes van a ser como estas estrellas que no se pueden contar. And then God added the kicker. Y entonces Dios agregó algo más, That through a descendant of Abraham, that the entire world would be blessed. que a través de un descendiente de Abraham todo el mundo sería bendecido. We believe he's talking about Jesus. Creemos que él está hablando ahí de Jesús. So we see it goes all the way back to Genesis, Si te das cuenta, entonces va hasta el libro de Génesis. this plan for Christmas. Y este es el plan de Navidad, But it goes back farther than that. pero es aún antes que eso. It goes all the way back to Eden. Va hasta el punto de Edén. You see, in the Garden of Eden, Adam and Eve sinned by eating the forbidden fruit. Vemos cómo ahí en el libro de Génesis, Adán y Eva pecaron porque comieron de un fruto prohibido. And Eve said, well, the serpent tricked me. Y lo que dice Eva dice, bueno, la serpiente fue la que vino y me engañó. And for a brief moment, God spoke to the serpent. Y por un momento Dios le habló a esa serpiente And he said this, y dijo esto. and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. And he will crush your head and you will strike his heel. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. We believe that they're referring to in this scripture is Jesus. Cuando vemos aquí que se refiere a esa persona, se refiere a Jesús. That the idea of striking the heel is a reference to the cross. El hecho de cuando se refiere que va a morder en lo que es en el talón, se refiere a la cruz. That when Jesus was on the cross, they put a nail through his feet. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, pusieron un clavo en sus piernas, en sus pies. This was actually a way of prolonging the torture.
Es una forma en donde la gente en ese entonces prolongaba lo que era la tortura. And we believe when it says that he will crush your head, speaks of the ultimate victory of Jesus over death and sin. Y creemos que cuando dice que entonces iba a destruir su cabeza, hablamos de cómo es que Jesús viene y destruye el pecado. So we see the plan for Christmas went past Jesus. Y vemos cómo el plan de Jesús fue, y de Navidad fue después de Jesús también. Past David, past Abraham, Pasó a David, pasó a Abraham all the way back to Eden. y todo hasta lo que fue el lugar de Edén. But I believe it goes back farther than that. Pero yo creo que aún va más antes que eso. Let's look at 1 Peter, shall we? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. For you know that it is not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life headed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Blemish or defect, he was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last days for your sake. Como de un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. You see, we believe that this is Peter talking about how Jesus was in a plan for Christmas even before the beginning of time. Aquí es en donde podemos ver cómo creemos que el plan de Jesús fue aún antes de que iniciaran estos tiempos. Not only that Jesus existed, but that he was the plan from the very beginning. Esto quiere decir no solamente que Jesús ya existía, sino que Él era el plan aún desde el mero principio. That God created a world knowing that it would fall and knowing that he would have to die to redeem it. Él sabía que iba a haber un mundo que iba a fallar, pero que también Él iba a venir a redimir este mundo, Allowing us to choose light and goodness in our lives. dándonos a nosotros la oportunidad de poder escoger luz en la vida. Christmas was always on the mind of God. La Navidad siempre estuvo en la mente de Dios. It was in the plan from the very beginning. Fue en el plan desde el principio. Now, planning at Christmas is an important thing. Ahora, planear Navidad es algo importante. Now, my mother-in-law is the world's greatest Christmas planner. Mi suegra, yo creo que es la mejor mujer en el mundo que puede planear Navidad. She has everything ready to go, Ella tiene todo listo and she's kind of brilliant. y ella es brillante. Now, when I was young, I didn't get to open up any Christmas presents on Christmas Eve. Cuando yo era joven, yo no tenía la oportunidad de abrir ningún regalo en Nochebuena. I was jealous of the kids who got to. Yo estaba celoso de aquellos niños que lo podían hacer. Stephanie, my wife, was one of those kids. Mi esposa Stephanie era uno de esos niños. And my kids get to open up one package on Christmas Eve now as well. Y entonces ahora mis hijos pueden abrir un regalo en Nochebuena. Somehow, my mother-in-law arranged it that it's always a package with Christmas pajamas. Y de alguna forma mi suegra puede hacer que siempre en Nochebuena abren ese regalo que tiene unas pijamas navideños. They're all matchy-matchy for the grandkids. Y todas están ahí muy combinadas para los nietos. It's very cute. Muy tierno. One day I asked my wife about this. Y en una ocasión le pregunté a mi esposa y le dije, ¿qué es esto? Like, why does your mom get us Christmas pajamas every year? Y le pregunté, ¿por qué es que tu mamá siempre nos da pijamas de Navidad para los niños en Nochebuena? And the answer came almost immediately. Y la respuesta vino casi inmediatamente. That it makes the Christmas morning pictures all cute and matchy-matchy. Porque dijo, entonces así todas las fotos de Navidad están muy bien hechas y todos están combinándose bien. And I realized my mother-in-law is crazy like a fox Y yo pensé, no, mi suegra está tan loca como un zorro. and smarter than me as well. Y también mucho más inteligente que yo. But she plans because she cares. Ella planea porque para ella es algo importante. And let me just take a moment to talk about what Pastor Abden was talking about in connection with Christmas Eve. Y déjame hablar un poquito de lo que Pastor Abdon habló en conexión con lo que es la Nochebuena. We're providing candles and things for communion because we care.
Nosotros queremos proveerles a ustedes lo que son velas y sus elementos de comunión porque nos interesa que estén ustedes conectados. We want you to be as safe as possible on Christmas Eve, and we want to provide an experience for you that matches one of in-person worship. Queremos proveer todo lo que sea posible para que ustedes mantengan una situación segura, pero también que puedan participar con nosotros. We value you and we value your experience. Porque nosotros los valoramos a ustedes y su experiencia. And that is the second point that I want to make about the Zechariah song. Y ese es el segundo punto que quiero hacer de la canción de Zacarías. There's a saying, it rhymes, at least in English, that Christ is the reason for the season. Hay una rima en inglés que dice, Cristo es la razón de la estación. And it's a little clever and a little cliche. Y eso es inteligente, al mismo tiempo es como un cliché. And it was fun the first couple times you say it. Y las primeras veces que lo oíste sonaba bien, But I also think it's incomplete. pero también creo que es incompleto. Because Christ is the reason for the season, Porque sí es cierto, Cristo es la razón de la estación, but you are the reason for Christ. pero tú eres la razón para Cristo. You see, despite my ugliness, despite my prejudices, despite my hatred, my vanity, and my greed, Y porque a pesar de todas las cosas horribles de mí o el hecho de que sea yo una persona que no quiera compartir o todos mis errores, God still loves me. Dios aún así me ama. And he loves you despite all the bad choices that you make. Y Dios te ama a pesar de todas las cosas que tú a veces eliges que no son sabias. And that is one of the things that Zechariah touches on. Y eso es una de las cosas en las que Zacarías habla. He uses some gorgeous words. Y él utiliza unas palabras excelentes. Let's just read 77 through 79. Déjame leer 77 al 79 contigo. To give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins because of the tender mercies of our God. Darás a conocer su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, By which the rising sun will come to us from heaven to shine on these living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. I love so many of these phrases. Me encantan tantas frases que están aquí. Knowledge of salvation, El conocimiento de la salvación, forgiveness of sins, perdón de pecados, the tender mercies of God. la entrañable misericordia de Dios. Why are they tender? ¿Por qué es entrañable? What does tender mercies even mean? ¿Por qué entrañable misericordia? ¿Qué quiere decir? That tender mercies that come to us like the rising of the sun. Esa entrañable misericordia que viene como sale el sol. I just think that if you spent 4 or 6 days reading 1 or 2 verses this week and meditating just on the words, Si tú pasas este tiempo solamente meditando en unos de estos versículos, you have a greater understanding of who God is. tú vas a poder tener una idea más clara de quién es Dios. I mean, let's just look at tender mercies of God rising to us like the sun. Piensa en esto, una entrañable misericordia que nace como el sol. Your Bible might use the word day spring. A lo mejor tu Biblia habla de otra palabra también que es como el día en que sale el sol. And how long has it been since you watched a sunrise? Piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que viste cómo sale el sol? How long has it been since you sat and just watched it? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste solo para ver que sale el sol? It starts by just everything that is black turning to dark gray. Cuando lo ves como todo lo que estaba negro, de repente empieza a hacerse gris. And then the dark gray turns to a lighter gray. Y lo que era gris oscuro, luego se vuelve gris claro. And then there's orange. Y luego hay anaranjado. And then the orange gets deeper. Y luego el anaranjado empieza a verse más profundo. And then, like an egg yolk, something yellow comes up. Y luego, como la yema de un huevo, algo anaranjado empieza a salir, amarillo. But that's not the sun. That's just the wave dispersal of light. Pero eso no es el sol, eso es solo la luz que empieza a dispersarse. I wanted to see how she translated that. Good.
And then the sun pops up, Y de repente ya el sol sale. and it's so bright that you can't even look at it. Y es tan brillante que no lo puedes ni siquiera ver de frente. The sunrise is one of the things that you can look at and not blink Cuando sale el sol es algo que puedes ver, pero no puedes parpadear. and still be surprised by it. Y aún puedes estar siendo sorprendido por ello. It's the same with the mercies of our Lord. Es lo mismo con las misericordias de nuestro Señor. If you look around you, you can see them everywhere, Si tú ves alrededor, tú ves esas misericordias en todo lugar. but they can still surprise you, Y aún así te sorprenden. like the rising of the sun. Así como cuando sale el sol. That is one of the things I would ask you to pay attention to this week. Esa es una de las cosas que yo te invito a que le pongas atención en esta semana. Just read the words of Zechariah Lee las palabras de Zacarías and meditate on them. y medita en ellas. Bonus points if you do it during a sunrise. Y te invito a que tengas unos puntos extras si lo haces mientras sale el sol. Send in photos if you do. We'd love to see them. Manda fotos, nos gustaría mucho verlas. It's the idea that beauty happens in the spite of darkness and ugliness. La verdad aquí es que nos ayuda a ver cómo la belleza sucede en medio de oscuridad y de cosas difíciles. And Zechariah captures it. Y Zacarías es capaz de capturar toda esa idea. I want to end our time together with the reading from another gospel. Quiero terminar esto con la lectura de otro evangelio. This is the Gospel of John. Este es el evangelio de Juan. Not this John, a different John. No el Juan Bautista, sino el otro Juan. But this one talks about John Pero este Juan habla del otro Juan, after it talks about Jesus. después de que habla de Jesús. And here it goes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Y dice, en el principio la palabra era Dios y la palabra era con Dios. And he was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that came into being. Give me a second. Too much. Sorry, too much on that. Yeah. Okay, verse which? John 1:1. Okay. You want to start over? Okay. You can go ahead and go first. No, you go first. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. All things came, and he was in the beginning with God. Él estaba con Dios en el principio. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegaría a existir. And in him was life, and the life that was light, it was a light to men. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. And the light shined in the darkness, and the darkness did not understand it. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. That's verse 1 through 5. Esos son los versículos del 1 al 5. And 6 says this. Sorry. Y el 6 dice esto. And there came a man sent from God, and his name was John. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. That is John the Baptist, the cousin of Jesus, Este es Juan el Bautista, el primo de Jesús, who was born to Zechariah and Elizabeth in their old age, que nació de Zacarías y de Elizabeth cuando ellos ya eran ancianos, whose birth was the catalyst for the Benedictus, en el que por su nacimiento fue la forma en donde pudieron tener el Benedictus, that talks about he who is yet to come, the one who will save the people of Israel. en donde hablaba de aquel que vendría y que salvaría al pueblo de Israel. The plan for Christ happened since the beginning of time. El plan de Cristo pasó e inició desde antes del inicio del mundo. And Christ is the reason for the season. Y Cristo es la razón de la estación. But you are the reason for Christ. Pero tú eres la razón para Cristo. Would you pray with me? Vamos a orar. Father, we give you thanks and praise Señor, te damos gracias y te damos gloria. that you are a spontaneous God who plans ahead, Que tú eres el Dios que planea de antemano. that you care about us so much Que tú, Señor, nos querías de una forma tan especial
that your plan started before the creation of time Señor, que tú iniciaste tu plan aún antes de que fueran las cosas creadas. and will continue until time is no more. Y Señor, van a continuar hasta que ya no haya tiempo. And the reason for the plan Y la razón del plan is simply that you love us. es simplemente el hecho de que tú nos amas. Love us more than we can possibly understand. Tú nos amas más allá de lo que podemos entender. Lord, let us see your mercies everywhere. Señor, ayúdanos a poder ver tus misericordias en todo lugar. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Thanks, everybody. Dios les bendiga. Una de las cosas importantes que Zacarías mencionó en su proclamación es el hecho que Jesús salva. One of the things that Zechariah mentioned in his proclamation was that Jesus saves. Y eso es la verdad. En esta estación de Navidad pensamos mucho en el pesebre. In the season of Christmas, we think a lot in the manger. Pero es importante recordar que el pesebre y la cruz son dos partes de la misma historia. It's important to remember that the manger and the cross are two parts of the same story. Esta canción habla de esto, entonces les invito a reflexionar en eso mientras cantemos eso. This song talks about that, so I just invite us to reflect on that as we sing together. As you can, let's stand. Vamos a parar juntos. Al pueblecito de Belén llegó María y José al punto de nacimiento suyo. No había ningún cuarto, pues en un establo nacido es Jesús, Hijo de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. The shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed, Emmanuel and Savior. Hallelujah, 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 hallelujah. A star shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you. And to the place at which you were there, frankincense and gold and myrrh they gave to you and cried out, hallelujah, 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 hallelujah. Él vino para rescatar y a toda muerte quebrantar. Creció y él murió por vida tuya. Cargó mis manchas en la cruz, el recordero es Jesús. Cuán grande es su amor, oh, aleluya, aleluya,
Thank you for being in worship today. Gracias por estar en este culto con nosotros hoy. It has been a blessing to be with you. Ha sido una bendición el estar con ustedes. Please stand for our benediction. Vamos a ponernos de pie para recibir nuestra bendición. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, as John the Baptist made a way for Christ, así como Juan el Bautista hizo un camino para el Cristo, help us to make room for Christ Señor, ayúdanos a también hacer un espacio para el Señor Jesucristo in our lives and in our hearts. en nuestras vidas y en nuestros corazones. I ask for blessings for each and every person that is visiting with us online, Señor, doy una bendición a cada persona que está con nosotros en línea, that you would please bless them and keep them. que tú les bendigas y los protejas. Lord, we love you, Señor, te amamos and it's in Jesus' name we pray. y es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. Merry Christmas. Feliz Navidad. God bless you. Dios los bendiga.